Zacatecas es una de las ciudades que cuenta con algunos de los museos más importantes del país. Su diversidad temática, sus aportes históricos, artísticos, científicos y de entretenimiento resultan atractivos para todos los públicos. Los increíbles acervos, colecciones y piezas como las que hay en el Museo Rafael Coronel serían motivo suficiente para visitar esta ciudad, ¿no es así, Jane? De acuerdo. Además hay que decir que solo en la capital tenemos 5 museos de arte. El Rafael Coronel, dedicado al arte popular, el Universo de Pedro Coronel, que nos muestra su colección de arte universal, el Museo Zacatecano, que entre otras cosas exhibe una colección muy interesante de arte wixárika, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, único en su tipo en todo el continente, y además el Museo Francisco Goitia, en donde encontraremos una muestra de la obra de los principales artistas zacatecanos de finales del siglo XIX y principios del XX. Esto es Desiertos Intactos. Acompáñenos. México es uno de los países con más museos en el mundo. Tan solo su capital, la Ciudad de México, es la segunda ciudad con más recintos de este tipo después de París. Zacatecas es una muestra clara del interés de los mexicanos por estos espacios que fomentan la memoria y disparan la imaginación. Sus museos importan por sus acervos, pero también por su diversidad temática. De los 42 que consigna la Secretaría de Cultura, el de Guadalupe, dedicado al arte virreinal, es el más antiguo. Fue fundado en 1939 y entre los más modernos se encuentran el de Felgueres y el Centro Interactivo de Ciencias Zig-Zag. Un dato adicional, la propia ciudad de Zacatecas es quizá el mayor museo del estado por la conservación y restauración de los viejos edificios coloniales, por la gana de sus habitantes para mantener la traza original de la ciudad y hacerla parte de su vida cotidiana. Pronto contará con un nuevo espacio museístico, la Casa del Desaparecido, Guillermo Tovar y de Teresa. Maestro Alfonso Vázquez Sosa, como director del Instituto Zacatecano de Cultura, ¿cómo han enfrentado la pandemia? Es un gran reto. Claro, pues ha sido un momento, como a todo mundo, nos resultó muy difícil. Primeramente porque creíamos que iba a ser un periodo breve, que se iba a superar con facilidad por los antecedentes que se tuvieron en el caso de la influenza del 2009. Fue algo que pasó muy rápido y la primera idea que teníamos es que iba a ser algo así. A lo largo de que se extendió esta pandemia vimos que había que adaptar no solamente programaciones, sino formatos, contenidos. Tenemos que diseñar nuestros contenidos para cualquier situación. Claro. Y eso nos permite tener la garantía de que ya no se cancelan las actividades. Se realizan con el formato que requiera un nivel de riesgo alto o bajo. Claro. Los museos son un buen termómetro para medir los riesgos, pero también para potenciar pues, el interés de animar la mesa de la cultura, ¿no? Sí, definitivamente los museos, aparte de que son recintos que resguardan y difunden un legado, también son espacios de mucha actividad, nos visita mucha gente, hay mucho turismo, pero investigadores, estudiantes, durante la pandemia estuvieron acudiendo a los museos. Hay gente que nos comentó que nunca habían venido al museo y la pandemia fue la oportunidad para poder estar aquí. Ahora se reorientaron las actividades para que el habitante del estado conozca los museos, los esté visitando constantemente, que no sea solamente una visita para decir que estuvo en el museo, no, que haya constancia, que regresen, y las estrategias van en muy diversos sentidos. Por un lado, exposiciones temporales, por otro lado, programas educativos, vincular a las universidades, a escuelas de nivel básico, que haya identidad, que el ciudadano sienta el museo parte de su identidad, que esté identificado. Y por otro lado, actividades también de difusión, actividades artísticas, que a través de programas como los festivales permiten que con constancia la gente esté acudiendo a los museos. ¿Qué tan importantes son las nuevas tecnologías para atraer sobre todo a los jóvenes? Definitivamente los nuevos públicos, si no
ven incorporada la tecnología, automáticamente consideran que no es para ellos, que no se les dirige la actividad. Y ese reto pues también implica que se diseñen mecanismos, pueden ser aplicaciones en los dispositivos móviles, pero también en las mismas salas tener elementos de interacción, ya sea realidad aumentada, puede ser las explicaciones, las cédulas a través de cápsulas de audio, y para esto afortunadamente las instituciones de educación han involucrado a los estudiantes para que diseñen esos mecanismos. Estupendo. El arte y la cultura generan riqueza, pero no solamente espiritual, sino también económica. ¿Los empresarios tendrían que entrar también a apoyar este tipo de proyectos? Así es, también se han tenido acercamiento con algunas empresas, también agrupaciones, asociaciones, fundaciones, concretamente el Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas. En la última Reunión Nacional de Cultura se nos presentó por parte de la Iniciativa Ciudadana un esquema muy interesante, ya con el nombre de EFI Museos, para que los representantes de la Cámara de Diputados, también la Secretaría de Cultura, pues también volteen a ver ese nuevo esquema que afortunadamente casi todos los estados lo aceptaron, lo respaldaron, y creo que muy próximamente podremos ver funcionando ese esquema. En los momentos difíciles en el mundo, en las guerras, en las zonas de destrucción, la cultura siempre ha ayudado a reconstruir ciudades y también el ánimo de la gente. Ha sido uno de los motores que permiten reactivar la fortaleza de un ciudadano que crea en sí mismo, que crea en el gobierno, que se vuelva a involucrar en la vida, pues en dinamizar la actividad no solamente cultural, económica, social, y justamente creo que estamos en una situación similar a la de una posguerra, porque se detuvo súbitamente todo. La gente pues empezó a aislarse, a desconfiar, a tener un temor de la incertidumbre. ¿Qué sigue? ¿Cómo puedo yo seguir funcionando? Y bueno, en este momento en el que estamos, a los gobiernos nos corresponde diseñar esos esquemas de confianza, una gobernanza que permita un control de la actividad, pero una confianza con la ciudadanía. Entonces, ese es el momento en el que estamos, y hay que tener las propuestas para que la gente confíe, se involucre, participe y también se beneficie de cualquier programa que pueda surgir. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, maestra. Cómo no, muchas gracias. Seguimos aquí. Inés Amor decía que cuando visitaba a Francisco Goya en su casa de Xochimilco, le llamaba la atención que del techo de su casa invariablemente colgaban 2 cajitas de cartón. En una de ellas guardaba la comida para que no la tocaran los ratones, y en la otra resguardaba los grabados que conforman la tauromaquia de Goya y que posiblemente adquiriera durante su estancia en Europa. No se sabe bien a bien qué fue de esa colección de grabados tras la muerte del pintor fresnillense. Lo que sí sabemos es que otro artista zacatecano, Pedro Coronel, adquirió posteriormente la serie de la tauromaquia que hiciera Francisco de Goya y Lucientes entre la primavera de 1814 y el otoño de 1816. Hoy, esa colección de 33 grabados que integraron la primera edición puede verse no solo en el Museo de Prado en Madrid. Al formar parte de la colección El Universo de Pedro Coronel, también puede apreciarse aquí, en Zacatecas, junto con otros 7 grabados que en un momento dado Francisco de Goya descartó. El historiador Guillermo Tobar de Teresa fue un defensor constante del patrimonio histórico y artístico de su país. Refirió y documentó su pasado familiar en Zacatecas.
ciudad que permite admirar físicamente el proceso de paulatinos asentamientos en sus calles, avenidas y plazuelas. Aún más, en el marco de sus grandes construcciones es donde se advierte la devoción, intención e imaginación de quienes la habitaron. En su momento, el también experto en arte colonial constató en esta ciudad la conversión de aquellos colegios, conventos, iglesias y casonas en sedes de museos como la fórmula idónea de transformar el pasado histórico en un futuro. La propia ciudad de Zacatecas es quizá el mayor museo del estado, por la estupenda conservación de sus edificios coloniales. Por ello es maravilloso saber que pronto la ciudad contará con un nuevo espacio museístico, la Casa del Desaparecido Guillermo Tovar. Estamos en el Hotel Santa Rita, en pleno centro de la ciudad de Zacatecas, y estamos hablando con Laura Cesati. Ella es la presidenta del Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas, quien coordina un proyecto muy interesante relacionado con los museos. Se trata del Museo del Cielo, y a mí me gustaría, Laura, que nos hablaras de cuáles son los objetivos principales. ¿Qué es el Museo del Cielo? Antes que nada, bienvenida, Jania. En verdad es un gusto el poder platicar hoy contigo de un proyecto del cual estoy muy contenta, muy ilusionada, que ha causado un impacto muy positivo, y bienvenida. Mira, es un proyecto que se nos ocurrió hace aproximadamente 2 años, en el cual veíamos desde el clúster que uno de los objetivos principales es la generación de nuevos productos en los cuales podamos explotar más lo que ya tenemos. Y uno de los problemas que veíamos es la poca afluencia que hay hacia los museos. Entonces queríamos ver de una manera muy sencilla, o sea, la forma en la que podíamos influir en esto, ¿no? Que nos preocupa mucho. Tenemos un compromiso muy serio en el tema de arte y cultura en Zacatecas. Entonces, ¿qué mejor manera que tú desde el maravilloso teleférico que tenemos en Zacatecas puedas subirte con tu familia y poder ver unos murales gigantes que estamos desarrollando? La manera en la que lo hicimos fue en cerámica. Empezamos a desarrollar en piso cerámico, ajá. Y la verdad es que tenemos muchísimos artistas zacatecanos. La decisión fue obras que estuvieran actualmente en los museos. Tenemos una enorme que mide 400 metros, que es un mural huichol que está en el Museo Zacatecano. Aparte de todo, tiene realidad aumentada, lo cual lo hace como mucho más atractivo. Ah, es el mural de Santos de la Torre, exacto, ¿no? El mural de Santos de la Torre es el que tenemos aquí. Quedó increíble, la verdad es que de ahí como que nos empezamos a enamorar más y más del proyecto. En esta primera etapa también tenemos 3 obras de diferentes etapas del maestro Felgueres, que de manera muy generosa y con mucha ilusión por el proyecto, antes de su fallecimiento nos dio todas las autorizaciones. Tenemos también del Museo Goitia una imagen que está increíble, en una azotea también muy grande, un mural muy grande, que se llama El Mendigo y la Señora Larque, y prácticamente ahorita con esto cerramos la primera etapa y la idea es continuar. O sea, la idea es que este proyecto siga vivo. Es un proyecto que también eso lo hace como muy atractivo y la verdad es muy bonito. O sea, esa parte de que todo el mundo se involucra es también algo que se logra, porque en ese momento, ahí es la primera promoción a los museos, porque lo primero que quieren es ir a ver su obra, o sea, la que va a quedar plasmada en su mural. Yo creo que se cumple el objetivo de una manera también como te decía al principio, muy orgánica, ¿no? ¿Hay información en cada una de las estaciones que les diga a los usuarios cómo llegar a cada uno de estos sitios donde pueden localizar las imágenes? La información que van a tener es, bueno, una es la explicación de la obra que están viendo en ese momento, y otra que es muy importante es cómo puedes llegar al museo de la obra que te gustó. Sí, claro, porque con la aplicación del celular tú exacto, identificas código QR y ese te ya, redirecciona. El celular te lleva directo. Ajá. Vi la primera imagen que ya estaba plasmada, que fue como de, la verdad es que impresionante, y la verdad es que también como de mucho orgullo el que como zacatecana podamos tener esos tesoros en los museos y que los podamos sacar a la calle. Eso me encanta, o sea, el que lo podamos hacer algo tan cotidiano, creo que
que la gente debe estar feliz de ver eso, los niños se pueden involucrar también de una manera mucho más natural hacia el arte, ¿no? Que no veas como los museos algo tan lejano y tan frío, sino que puede estar en la azotea de tu casa. A final de cuentas, de eso se trata, ¿no? El arte tiene que estar en el día a día de nuestras vidas y que lo podamos vivir con mucha naturalidad. Creo que de eso se trata esto. Gracias, Laura, porque además hay que decir para concluir que en este proyecto del Museo del Cielo están involucradas otras instituciones porque el proyecto respondió a toda una metodología de trámite de permisos, etcétera, etcétera, de dictámenes de los edificios, porque recordemos que estamos en una zona protegida, entonces en este proceso interviene la Junta de Monumentos, el Colegio de Ingenieros. Para hacer trámites de permiso tenemos que recurrir directamente a los propietarios de derechos de autor y patrimoniales, en este caso Instituto Zacatecano de Cultura o Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias, Laura. No, a ti, Jania, es un gusto y los esperamos a todos en esta primera etapa de Museo del Cielo. Gracias. Miguel Ángel Díaz, director del Museo Rafael Coronel. A mí me gustan los museos, pero Sí, ¿por qué venir a un museo? pues es fácil y es difícil la respuesta. La fácil es porque simplemente una pregunta casi retórica. ¿Cómo entra una persona a un museo y cómo sale? Entonces, esa transformación ¿Salimos es... diferentes? Claro, por supuesto. Pero es una diferencia que vale la pena, es una experiencia. Claro, es una experiencia que según la persona puede ser hasta catártica. Luego me da la impresión que es como una zona de memoria, pero también como que le disparan la imaginación a uno, ¿no? Claro, y a diferencia de un libro, es una memoria que las letras, pues son las obras de arte que está uno admirando, Son tridimensionales, tridimensionales, como las esculturas que están aquí. como en estas este museo. esculturas del maestro Rafael Coronel, Exactamente, que se llama Tu Máscara. tu máscara. O sea, nos hacen ver también. Nos hacen ver también, Qué interesante. que es un juego de palabras porque pues el núcleo principal de las colecciones del museo pues, es la colección de máscaras Ajá. más grande del mundo. Del mundo. Del mundo. No, pues sí, vale Así la pena es. darse una vuelta, claro. Sí. Entonces, la colección más grande de máscaras en el mundo se encuentra aquí. En el Museo Rafael Coronel. ¿Máscaras es. son mexicanas? ¿O? Todas son mexicanas Todas. y todas fueron usadas para lo que fueron hechas. Porque una máscara usada, pues trae ahora sí que, pues toda la potencia, todas esas vivencias de quien la portó en algún momento. Y uno se pregunta para qué por qué se puso esta y no otra, ¿no? Así es. Que algunas son como espectrales. Hay de infunden todas. miedo. Hay unas que dan risa. Claro, para Depende. eso son las de carnavales, para dar risa. Carnavales, sí. ¿Y tienes alguna zona que te guste más? ¿Algún conjunto de máscaras que a ti te llame más la atención? Todas, ¿Todas? todas. Pasas de un conjunto a otro. Así es. Y veo unas que son muy pequeñas y unas que son francamente como una escultura, ¿no? Sí. Ahora, el tamaño no tiene nada que ver con quién la porta. No son niños. Son adultos. Ujú. Simplemente es el diseño, o sea, la creatividad del artesano en ese momento de crear así esa máscara, y todas esas etnias crean estilos. Sí, claro. Y además de las máscaras, se exhiben las, esculturas de Rafael Coronel. Claro, ¿Solo eso? no. Aunque las máscaras sea el núcleo principal, Ujú, hay dos colecciones de arte prehispánico, ujú. una colección de títeres del siglo XIX
de lo que fue la compañía más importante que hubo en México en esa época, el 19 y principios del 20, que fue la compañía Rossetti Aranda. Monsiváis tenía algunos títeres de ellos. Así es, y bueno, también tenemos una colección de terracotas coloniales, que es interesante porque es el eslabón entre la cerámica prehispánica y la cerámica colonial. Y de esta etapa es la colección que hay aquí, es la más rica que hay en México. Dibujos de Diego Rivera. Eso no me habías dicho que tenían. ¿Cuántos dibujos tiene? Alrededor de 100. Ahora es importante comentar que estos dibujos vienen gracias a Juan Coronel Rivera, hijo de Rafael y Ruth Rivera Marín. ¿Y son de una época en particular? Bueno, es interesante la pregunta. Son dibujos que le sirvieron a Diego, son bosquejos para el mural del Carnaval de Huejotzingo, que está plasmado pues, en Bellas Artes. Los únicos dibujos arquitectónicos que hizo Diego. ¿Lo del Museo Anahuacal? Del Museo Anahuacal. Qué maravilla. Así es, y los estudios para el mural del Teatro de los Insurgentes y el Cárcamo del Río Lerma. Que es una maravilla también. Así es. Pues tienen entonces algo muy interesante también de Diego, ¿eh? Claro, así es, así es. Y bueno, el edificio que per se... Pues es otro museo, bueno, es un museo. Es una pieza del museo. Es un museo monumento. ¿Es un edificio de qué siglo? Bueno, ¿16? El convento de San Francisco, el más antiguo de la ciudad, fue fundado a finales del siglo XVI. Y tiene construcciones del 16, del 17 y del 18. No se construyó en una sola etapa. Y además de aquí partieron pues todas las expediciones evangelizadoras y colonizadoras de lo que ahora es el norte de México y sur de los Estados Unidos. Pues por lo que veo sí tiene mucho sentido visitar los museos y este en particular. De aquí partió Juan de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate, uno de los fundadores de la ciudad de Zacatecas, y Juan de Oñate es el fundador de Santa Fe, de Nuevo México, y fue el que le dio el nombre al paso, porque cuando él cruza el río Bravo ahora, el Río Grande, cuando él lo pasa, pues en ese paso le dio el nombre al Paso, Texas, y al Paso del Norte. Wow, realmente interesante. Es acercarse a la historia de otra manera. Así y a la es. sensibilidad a través de artistas del pueblo que hacen máscaras. Así es. Grandes artistas como Diego Rivera o como Rafael Coronel. Así es. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, hombre, al contrario, bienvenidos y vengan a Zacatecas. Así es. Seguimos aquí. Museo Rafael Coronel, localizado en el antiguo convento de San Francisco. Este museo exhibe interesantes colecciones de arte popular mexicano, las cuales están encabezadas por la denominada El Rostro de México, y que esta está integrada por más de 10,000 máscaras mexicanas. Cuenta también con una parte de la colorida colección de títeres de la otrora compañía de Rossetti Aranda, una interesante exposición de ollas y vasijas prehispánicas de toda la región mesoamericana, singulares dibujos, bocetos y proyectos arquitectónicos del afamado Diego Rivera, cientos de figurillas de terracota de la época colonial de los siglos XVII y XVIII conforman la colección llamada El Valle de Anáhuac. Otro centenar de piezas mexicanas de diversas épocas, prehispánicas, coloniales y contemporáneas, complementan y enriquecen el acervo. Un factor importante en la oferta cultural de los museos zacatecanos es que hay un esfuerzo continuo en conservar, enriquecer los acervos e implementar novedades que permitan un mayor atractivo para el visitante. De verdad vale la pena visitarlos, ¿verdad, Jania? Sí, vale la pena visitar Zacatecas, entre otras cosas para conocer sus museos, que además se encuentran en edificios bellísimos como este, a los que se les ha dedicado un gran trabajo para su preservación. Cada uno de estos espacios nos muestran además un poco de las riquezas históricas de esta ciudad, en donde los esperamos con los brazos abiertos. Esto fue Desiertos Intactos. Gracias por acompañarnos.